Saludos amigos, estamos en la mañana del 2 de octubre de 2024 en España. Otra mañana lluviosa, por cierto, todo se ha dicho. Bueno, pues a pesar de que llueve mucho, hay alguno que está bastante contento y está contento porque interpreta que ayer, lo ocurrido ayer, es en realidad un signo de justicia, un signo de esperanza acerca de la posibilidad, al menos la posibilidad, de que se implementen cambios en este mundo para que no ocurran barbaridades y atrocidades constantemente una y otra vez. Y lo que es peor, basadas en un proyecto, o si lo prefieren de manera religiosa, en una idea de Dios, que la verdad es que es una auténtica aberración. Que Dios querría ver constantemente una y otra vez guerra sobre guerra, matanza sobre matanza, o qué proyecto civilizatorio podría estar fundamentado sobre semejante cosa. Vamos directos al grano y vamos a ir en esta ocasión con imágenes, porque a veces ciertamente las imágenes valen más que mil palabras, así que vamos a verlo. هذا قريب قريب انا قريب يا ابويا المطار كلنا على المطار ابوي فضل كذا مطار يا ابويا المطار يا هذا قريب هذا قريب يا ابو كلنا على المطار اقسم بالله يا ابو مختارهن يا ابويا المطار Bueno, pues ya lo han visto. Ahí se puede apreciar claramente como hay 20, 30 impactos de los misiles iraníes que llegan a tierra, impactan claramente. Eso no son luces de Navidad, allí no celebran la Navidad, o al menos no de la manera que estamos habituados, con muchas lucerías. No, lo que pasó ayer es algo grave y, como ven, solo un misil fue interceptado en esa imagen. En lo que dura todo ese vídeo, solo se ve que se intercepte un misil, todos los demás llegan a tierra. Entonces, algunos analistas, como Martianov, ya se han apresurado a decir que, bueno, todo lo que habían venido diciendo durante estos años era cierto, que las defensas aéreas, las capacidades misilísticas occidentales son pura propaganda. ¿Dónde estaban las defensas aéreas que se suponía que eran infalibles, que derribaban el 100% o al menos el 90%, 99% de los misiles y todas estas gaitas? Simplemente en esta ocasión los iraníes atacaron con 15 minutos, media hora de antelación, lo cual no era suficiente para preparar suficientes defensas aéreas, lo cual habla también a las claras de que a los occidentales, a no ser que se les expliquen las cosas con meses de antelación, poco menos, y que se les diga exactamente dónde van a caer los misiles, parece que no puedan hacer gran cosa. Esto redunda en lo que llevamos diciendo en este canal desde hace tanto tiempo. Las capacidades militares del imperio, de la OTAN, son muchísimo menores de lo que dicta la propaganda. Y es que el proyecto moderno está basado antes que nada en propaganda y pura propaganda. En propaganda que, entre otras cosas, alimenta la soberbia, alimenta el orgullo desmedido y la alucinación, la pura alucinación. Los israelíes consiguieron asesinar a Nasrallah y decapitar la cúpula principal de Hezbollah, pero los combates esta misma mañana continúan. Hezbollah ataca duramente las posiciones de esa supuesta invasión limitada, eso sí, en el sur del Líbano. No consiguen invadir nada porque las posiciones de Hezbollah no se lo permiten. Es decir, que no es solo una cuestión de misiles, es algo más amplio, es todo un arte de la guerra, llamémosle así, que está siendo ampliamente superado. Entonces, tenemos que, efectivamente, Israel se había ensoberbecido sobremanera al ver cómo podían asesinar impunemente incluso al mismísimo Nasrallah y se creyeron que ya estaba todo hecho. Pero los iraníes ayer mismo les han puesto en su lugar. Y otro vídeo muy significativo es este. ¿Quién es ese señor que corre?
¿Quién es ese señor que corre? Es Netanyahu. Quizás se le pasaban cosas por la cabeza, ¿verdad? Quizás se le pasaba por la cabeza que lo mismo que le hizo él a Nasrallah se lo podían haber hecho a él. Pero hay una gran diferencia. Los ataques iraníes no eran sobre civiles, no eran ataques indiscriminados. La cantidad de misiles, se dice que fueron 400, no fueron lanzados a lo loco sobre posiciones civiles de manera indiscriminada. Eso es lo que hace Israel, eso es el modus operandi de la OTAN. Es triste, pero es así y consta. Hay bibliografía abundante de cómo este ha sido una y otra vez el modus operandi de la OTAN en sus muchísimas ya guerras de las últimas décadas. Con Israel no hay precisamente un cambio, sino todo lo contrario. Israel es especialmente indiscriminado en sus ataques. Entonces parece ser que al señor Bibi, pues eso, se le pasó por la cabeza que bueno, que quizá los iraníes ya se han hartado. Esto no le ha impedido aparecer en pantalla de nuevo con unos papeles temblorosos en la mano, diciendo que bueno, que se van a vengar y que va a ser terrible, etcétera, etcétera. Los iraníes obviamente están sobre aviso y saben perfectamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede Israel. Y desde luego el ataque, y en ese sentido digamos que la diplomacia iraní ha sido sumamente elegante, hay que reconocerlo. Cuando atacaron en abril avisaron con muchísima antelación, atacaron además con material obsoleto mayormente. Algún que otro misil más sofisticado, pero mayormente eran misiles de lo más bajo que tienen. Y en esta ocasión atacan con muy poca antelación en el aviso. El próximo ataque obviamente será absolutamente demoledor y totalmente imprevisible. Con lo cual los israelíes van a tener que pensar y mucho qué es lo que hacen a partir de ahora. Por lo demás, también se especula, el propio New York Times lo acaba de publicar, que Pezeshkian no fue informado hasta que los misiles fueron lanzados. Se habló efectivamente que la orden habría sido una orden directa de Jamenei, que fue la propia Guardia Revolucionaria, la cual está bajo mando directo de Jamenei, la que llevó a cabo el ataque. Esto suena un poco improbable, puesto que la coordinación necesaria con el resto del ejército es una absoluta obviedad, pero en el New York Times juegan al juego de a ver si consiguen sacar algo al decir que Pezeshkian no sabía absolutamente nada. Por lo demás, hay que tener en cuenta también que el ataque esperó justo a que Mishustin, el primer ministro ruso, abandonase Irán. Es decir, estaban llevando a cabo esas conversaciones de ese acuerdo estratégico integral, que todavía no ha sido firmado formalmente, pero que se supone que ya está listo para ser firmado, lo cual desde luego sirvió como garantía para que Irán se decidiese a lanzar este ataque. La estrategia está muy cuidada. Los iraníes esperaron a que los portaaviones estadounidenses no tuvieran más remedio que retirarse de la zona en la que podrían haber hecho algo al respecto o algún tipo de respuesta rápida. Recuerden que había un buque de suministro que quedó mayormente siniestrado en las inmediaciones. Es decir, era el único buque de suministro que tenían, necesariamente debían mover sus barcos. No olvidemos que los hutíes hicieron un ataque mucho mayor sobre 3 navíos, 3 buques de la Armada estadounidense en los últimos días. Es decir, el equilibrio general a todos los niveles, ya sea naval, aéreo, misilístico o lo que sea, está cambiando de una manera rapidísima, aceleradísima. Occidente ya no tiene supremacía militar, esto ya está siendo un hecho objetivo. Falta por dilucidar, digamos, el equilibrio en torno a la cuestión nuclear. Y desde luego son tiempos muy inestables y peligrosos. Podría ocurrir cualquier cosa por puro y simple nerviosismo, por líderes incapaces que quizá podrían precipitar alguna insensatez, como de hecho hicieron al asesinar a Nasrallah, y esto podría salirse de madre fácilmente, pero en esencia eventualmente podría terminar sencillamente con el fin de la hegemonía occidental, que está totalmente sustentado en su capacidad militar. Es la capacidad militar la que sustenta el dólar, y es el dólar el que impone de forma efectiva esa necesaria extorsión sobre el mundo entero para justificar el modo de vida occidental en Occidente, además de la loca empresa de transformación del mundo y de transformación del ser humano, nada menos.
Cosas con las que no están de acuerdo ni en China, ni en Irán, ni en Rusia. Tenemos claramente posicionados dos bloques. Es lo que llevamos diciendo aquí casi 2 años. Tenemos una guerra mundial a todos los niveles, en todos los aspectos. Tenemos dos bloques muy definidos y tenemos, como pudieron ver ayer mismo, una diferencia en, digamos, los valores, la idiosincrasia, lo que está detrás, la causa última en uno y en otro bando. La causa última en el bando occidental es la falta de escrúpulos. Los medios están justificados totalmente por los fines y digamos que todo vale la pena, lo que sea, todo vale la pena con tal de alcanzar esa uniformización global y poder transformar al ser humano. Es como que eso lo justifica todo, absolutamente todo. Y esa complementación además tiene tintes religiosos, apocalípticos, mesiánicos, y es que sería la cumplimentación de las profecías según las ven en entidad, como lo llaman los iraníes, ente sionista, esta entidad sionista que comprende que cumplimentan ellos, el Estado de Israel, toda esta cúpula de poder, no solo en Israel, sino en todo el occidente, ese anglo-sionismo, como lo llaman. Esta cúpula, digamos que cumplimentaría las profecías, nada más y nada menos. Ellos y solo ellos son los enviados de Dios. No es poco. Y del otro bando, sin embargo, se considera que esto no es así en absoluto. Consideran que hay valores y son los mismos viejos valores de siempre, la tradición, los valores tradicionales. Es decir, los países se modernizan, ocurren todo tipo de cosas vinculadas a lo que en la tradición católica se llamaba ser pecadores, es decir, los iraníes son pecadores, los chinos son pecadores, los rusos son pecadores, pero respetan las viejas tradiciones, respetan la autoridad de Dios, la cual en última instancia, como hemos dicho en este canal una y otra vez, es inocencia y pureza en el corazón. Entonces no se pueden hacer las barbaridades que hace Occidente, simplemente porque no está bien. Y esta es la idiosincrasia general de estos países, por mucho que algunos quieran fantasear, quizá para justificarse ellos mismos, con que no, China va a hacer lo mismo, Rusia va a hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Sí, desde luego que hay pecadores en Rusia y en China y desde luego que cometen errores. Pero de base, como fundamento, como doctrina, no lo hacen. Occidente sí, pero ellos no. Y esto lo cambia todo, puesto que la hegemonía pasa de ese Occidente en franca decadencia, en franco declive, a ese Oriente pujante. Nos guste o no, queramos o no, Oriente está pujante. Lo que vimos ayer dejó muy poco lugar a la duda. Por lo demás, ya vieron, ardieron las plataformas gasísticas del Mediterráneo, explotadas por los israelíes a través de Chevron, el cual ya anunció que cerraba una parte de esta producción, aunque aseguraban que no había daños mayores, etcétera, etcétera. Sea como sea, el precio del gas ya se disparó en Europa un 3%, eso es la última noticia que se había visto, se había disparado el precio del gas. Europa, que ya estaba en franca decadencia, pues ustedes dirán qué es lo que va a pasar. El economista Marc Vidal llamaba la atención acerca de que la OCDE aseguraba que la jubilación de los boomers, es decir, la gente nacida al final de la Segunda Guerra Mundial, es esa generación tan famosa de la que tanto se habla, que entra ahora en periodo de jubilación y esto implicaría un 20% de, digamos, recorte, por así decir, para poder cubrir dichas jubilaciones. Ustedes dirán, una economía que se viene abajo, unos números que no dan, no hay suficientes jóvenes, se dijo que los inmigrantes cubrirían eso, no lo están haciendo, un mundo en guerra, una hegemonía militar perdida. Ustedes dirán si lo que dijimos aquí hace cerca de 2 años es o no es cierto, el colapso de Europa, el colapso de la Unión Europea, vaya. Veremos si no es también el colapso de Estados Unidos. Eso aún está por verse. Fíjense que precisamente Sullivan, saltaba ayer a la palestra con la cuestión del ataque iraní y aseguraba que iba a haber una respuesta seria y que esto no iba a quedar así. Sullivan, desde luego, representa, ya lo hemos visto aquí, una de las facciones de poder, la que de hecho ahora es dominante en la Casa Blanca. Hay otra facción, algunos analistas
afirman que otra facción estaría, digamos, más cercana al Pentágono, a la figura de Austin, y después habría otras facciones suplementarias, por así decir, pero de menor influencia. Sea como sea, lo miremos como lo miremos, digamos que la lógica interna de Estados Unidos ahora mismo, y mucho más después de lo ocurrido ayer, pasa necesariamente por algún tipo de transformación, nunca mejor dicho, tanto les gusta esa palabra, transformación, de alguna manera van a tener que transformar su modelo de país, su modelo de imperio, porque en realidad pretenden seguir siendo imperio. Quizá las cosas pasan por Donald Trump, el cual supuestamente es un outsider, aunque nunca ha demostrado tal cosa, las cosas como son, pero supuestamente lo es y que supuestamente se sacaría de la manga un nuevo imperio para hacer esa América, como dicen ellos, ese Estados Unidos grande otra vez. Como ven, hay muchísimas cuestiones que tener en cuenta, pero todas redundan en lo mismo, el fracaso del proyecto moderno. Un fracaso que cada día que pasa es más y más obvio, más y más notorio, y que, como también hemos dicho aquí y llevamos esa función en este canal, es necesario plantearse un modelo alternativo, si le quieren llamar así, un proyecto alternativo de una civilización para Occidente. Occidente obviamente va a necesitar algo, lo que sea, algo a lo que acogerse. Algunos fantasean con que va a ser el mundo islámico, China o Rusia las que se hagan cargo. Eso no tiene ningún sentido, ellos ya tienen bastante con lo que tienen y ustedes dirán, ¿quién quiere hacerse cargo de un continente envejecido, de un continente cuya industria se destroza mientras estamos hablando, de un continente con perspectivas muy funestas? No tienen recursos, por no tener, no tienen ni principios, ni valores, ni nada. ¿Quién va a querer hacerse cargo? Vamos a tener que ser los propios occidentales los que vamos a tener que inventar algo que por lo demás cubriría ese vacío que ese Estados Unidos en transformación va a querer cubrir, va a querer hacerse con su imperio disminuido, vamos a llamarle así, su imperio disminuido para poder de alguna manera seguir fantaseando y seguir justificando su posición, que es su posición fundacional, atención. Ellos mismos lo dicen, el Mayflower, la tierra prometida, el pueblo elegido, todo eso. Es decir, ellos necesitan ese discurso. Es su identidad, por así decirlo. Hay otro Estados Unidos, claro que sí, menos mal. Hay otro Estados Unidos fundamentado en otro tipo de valores. Serían pues esos migrantes, ese concepto de una tierra en la que poder establecerse, con más o menos libertad, etcétera, etcétera. Pero todo esto ha sido aplastado en las últimas décadas y la lógica imperial ha dominado de forma notoria. Así que, como ven, hay muchas cosas para resolver, muchas cosas que analizar, y se va viendo paso a paso cómo el marco conceptual que vamos poco a poco elaborando aquí ciertamente resulta. Todos esos que clamaban que no iba a pasar nada, que todo iba a continuar igual, se equivocan totalmente. Esto salta a la vista. ¿Va a haber una respuesta de Israel? Sí, claro que va a haber una respuesta de Israel. Pero entonces va a haber otra respuesta de Irán otra vez. Y quizá, en esta ocasión, dependiendo de cómo ¿cómo llamarlo? Locos, vaya. De cómo de loca sea la respuesta israelí, pues dependerá si Rusia y China se suman a la contrarrespuesta. En fin, sea como sea, la opción nuclear, que muchos también quieren descartar, está sobre la mesa. Las tentaciones son demasiado grandes. El intento de arreglarlo, lo mismo que cuando asesinaron a Nasrallah, de manera mágica. Lanzamos unas bombitas atómicas y volvemos a ser los reyes del mambo. Esta es la lógica que en realidad ya aparecía en aquella vieja película. Aquella película del Doctor Strangelove, o como se le llamó aquí, teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Es una realidad mucho más hoy de lo que lo era ayer. Así que hay que tenerlo en consideración y veremos cómo evoluciona, como le gusta decir a los adeptos al proyecto moderno, cómo evoluciona todo esto. Por lo demás, aquí seguimos, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de ese necesario esfuerzo para que haya algo en Occidente, algo a lo que atenerse, algo real, algo que no sea una pura locura. Y aquí estaremos cada día, cómo no, cada vez hay más eventos, cada vez hay más cosas de las que hablar, cómo no estar aquí. Lo dejamos ahí, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.